Video 4, módulo 2, yacimientos 3. Estamos viendo, ya vimos la ecuación de flujo fraccional y estamos viendo la gráfica típica en forma de S, donde la saturación de agua va en el eje horizontal y el flujo fraccional va en el eje vertical. Tenemos este ejercicio pendiente que vale 8 puntos. Y volvemos a revisar los factores que afectan, como ya habíamos dicho, la mojabilidad del yacimiento, la presión capilar. Le hago énfasis en la presión capilar porque fíjense que el típico comportamiento en ese de las curvas de flujo fraccional, esta forma cóncava que está en la parte inferior de la curva, es debido a que no tomamos en cuenta la derivada parcial de la presión capilar con respecto a la distancia. Entonces, al trazar una línea recta desde la saturación de agua crítica hasta el punto tangente de la curva, donde ya esta forma cóncava debido a la presión capilar, entonces corregimos la curva. De todas maneras, voy a profundizar en este tema más adelante. Otro factor que influye y que afecta la curva, la forma de la curva, es la viscosidad del petróleo. Fíjense que a menor viscosidad del petróleo, mejor es el proyecto, pero también la curva tiene un comportamiento diferente. También influye el ángulo de buzamiento y la tasa de inyección, pero quería hacer énfasis sobre todo en la viscosidad del petróleo y que no se tome en cuenta el término de la presión capilar. Pasamos a la segunda ecuación. Recordemos que este modelo matemático está basado en dos ecuaciones principales. Ya vimos la primera, que es la de flujo fraccional. Ahora vamos a ver la segunda, que es la ecuación de avance de frontal. En 1942, Buckley y Leverett presentaron la ecuación básica que permite describir el desplazamiento invisible de petróleo en una sola dimensión. Fíjense, aquí tenemos este paralelepípedo que va otra vez de 0 a L, siendo 0 la entrada de agua inyectada y L el lugar donde se ubica el pozo productor. Entonces tenemos un caudal total que ingresa y un caudal total que sale. Fíjense que aquí está el área transversal al flujo, que sería esta pared de aquí, si esto fuese el yacimiento en cuestión. Y bueno, se basa en un desarrollo infinitesimal, donde el caudal que entra es igual al caudal que sale, en una porción infinitesimal, es decir, muy pequeña, casi aproximable a cero, de un yacimiento idealizado. Ese es el pensamiento matemático. ¿Ok? Entonces, ¿qué permite esta ecuación que tenemos aquí, que es la ecuación de avance frontal? Bueno, predecir el avance, la velocidad de avance a través del medio poroso. Recordemos que este es el yacimiento, un medio poroso, y entonces podríamos decir cuánto tiempo toma que el agua inyectada en llegar al pozo productor. Eso es básicamente lo que permite el balance de materiales que se hace. Balance de materiales lo que quiere decir es cuánto ingresa y cuánto sale de un sistema, cuánto es la entrada y cuánto es la salida de un sistema. En este caso es el fluido desplazante con respecto al fluido desplazado. Entonces tenemos la ecuación que es distancia del frente de agua, ¿ok? Medida en pies, 5,615 el factor de conversión, perdón. QT o QI es el caudal de inyección en barriles por día. El tiempo en días, esto es importante, el tiempo se mide en este caso en días. El área transversal al flujo, que ya sabemos que es esta, que se mide en pies cuadrados. Por la porosidad en fracción, por este número que está aquí, que se refiere a la pendiente de la curva de flujo fraccional con respecto a la saturación de agua. Esto tiene un nombre muy grande, pero termina siendo un solo número que ya vamos a aprender a calcular. Sin embargo, esto que está aquí, esta pendiente que está aquí, que es la derivada parcial del flujo fraccional, cuando
la graficaron, se dieron cuenta, aquí tenemos la curva de flujo fraccional típica y aquí tenemos la derivada parcial. Cuando se graficó esa ecuación, aparece algo que es físicamente imposible, que es que dos saturaciones pueden tener la misma pendiente, el mismo valor de pendiente, y entonces esto es, de alguna manera matemática expresaría que el flujo se está devolviendo, lo cual es físicamente imposible. Fíjense, aquí lo dicen, la gráfica de la derivada parcial del flujo fraccional con respecto a la saturación de agua a una saturación de agua dada, nos presenta que múltiples saturaciones de agua pueden existir en una misma posición. Pero esto es físicamente imposible. Y Buckley y Leverett atribuyeron a este fenómeno al desprecio del término capilar. ¿Qué significa el desprecio del término capilar? Bueno, recuerdan que cuando yo les dije que esto se cancelaba, este término que está aquí no se tomaba en cuenta. Y les dije también que la presión capilar hacía esta forma cóncava y que la íbamos a corregir. Bueno, eso es precisamente lo que se llama el desprecio del término capilar. A este problema se le presentaron tres soluciones. Una la presentaron Buckley y Leverett, la otra la presentó Coulomb, y finalmente Welch en 1952, una década después, presenta la solución que nosotros vamos a emplear. Welch en 1952 demostró que dibujando una línea recta desde la saturación de agua crítica tangente a la curva de flujo fraccional, aquí paro para el término tangente, una recta tangente es aquella que toca a una curva en un solo punto, no la corta, sino que la toca. El valor de saturación al punto tangente es igual a la saturación de agua al frente. Ok, entonces, ustedes tienen la curva de flujo fraccional que es tipo S, como la ven aquí. Entonces van a construir una recta tangente que la pueden hacer bien sea de forma digital o con una regla que comience en la saturación de agua crítica, no en cero, sino en la saturación de agua inicial o la saturación de agua crítica, donde está el pie de la curva, y lo van a extender hasta el punto tangente, que es el lado convexo de la curva de flujo fraccional, y de hecho aquí lo tienen hasta aquí, pero lo van a extender hasta flujo fraccional igual 1, como está en otra gráfica que está aquí a la izquierda. Fíjense cómo trazan de aquí, que va casi que vertical, porque el punto tangente es aquí, donde está ahorita ubicado el puntero, aquí, y luego lo extienden hasta FW igual 1. Esta es la corrección. Entonces, corrigiendo la curva con la inclusión del término capilar, tenemos un segmento recto que va desde la saturación de agua crítica hasta la saturación de agua enfrente. Este punto que está aquí, una vez que ustedes lo tengan, lo van a leer y van a leer la saturación de agua en ese punto. Esa saturación de agua es la cantidad de agua que está en el frente. ¿Recuerdan cuando vimos creo que la primera diapositiva, que yo les decía que había una saturación de agua a la que el frente avanzaba? Bueno, esa es la saturación de agua enfrente, esta cantidad de agua, que no es el 100% del agua inyectada, sino que es una porción del agua inyectada. Entonces, ustedes tienen que determinar cuánto es esa porción. Entonces, decía que al corregir el término, la inclusión del término capilar, tenemos una porción de la curva que es recta, que ya no es curva, es una recta, que va desde la saturación de agua crítica hasta la saturación de agua enfrente, que va hasta aquí, y luego tenemos una porción curva que va desde la saturación de agua al frente hasta los demás términos de saturación que corresponden. Estas son ya pendientes decrecientes, ¿ok? Las pendientes decrecientes quiere decir que cuando tracen otra recta aquí va a tener menor pendiente que la primera recta tangente que trazaron. Teóricamente, todas las saturaciones desde saturación de agua crítica hasta saturación de agua al frente se mueven a la misma velocidad y se desplazarán a la misma distancia. En cambio, las saturaciones por encima de la saturación de agua al frente van a desplazarse cada una a una velocidad distinta. Y eso es lo que ustedes van a representar en una gráfica. Esa gráfica queda algo como lo que tenemos aquí, en realidad es la misma, pero como en dos visiones diferentes, ¿no? Esta es un poco más hecha en Excel, y esta es más idealizada. Terwilliger llamó a estas zonas la zona
estabilizada, que es desde 0 hasta la saturación de agua al frente, que son todas las que se mueven a la misma velocidad. Estos son distancias, estos son diferentes tiempos. Este es el mismo frente que va avanzando de 0 hasta el pozo de producción. Y esta curva que está aquí, que en verdad es una recta en 2 tramos, pero ok, es un tiempo que se movió 100 pies. Esto es otro tiempo y esto es otro tiempo. Fíjense que aquí tenemos la leyenda, ¿no? Que el primer tiempo son 60 días, el segundo tiempo son 120 días y el tercer tiempo son 240 días. 60% del agua va a la misma velocidad y se mueve 100 pies, pero hay saturaciones que, como estas, que van cada una a una velocidad diferente. Ok. Con todo esto, vamos a ver el procedimiento para calcular esta gráfica que está aquí. ¿Ok? Entonces tenemos 2 ecuaciones, 2 gráficas. Eso es un ejercicio típico de yacimientos 3. Lo primero que se hace cuando vamos a calcular, esto se llama el perfil de saturación versus distancia. Cuando vamos a calcular el perfil de saturación versus distancia, lo primero que vamos a hacer es ignorar el término de las fuerzas capilares y construir la curva de flujo fraccional. Ya ustedes eso lo saben, que lo hacen a través de esta ecuación. Vamos a buscarla, de esta ecuación, y construyen la gráfica de flujo fraccional. Ese es el paso 1. Dibujar una línea tangente desde la saturación de agua crítica a la curva cóncava, ¿ok? Perdón, convexa, es decir, este lado que está aquí, ¿ok? Esta es la cóncava, esta es la convexa. Y extrapolar hasta flujo fraccional igual 1, es decir, lo que hicieron acá con esta línea oscura, ¿ok? Graficaron flujo fraccional y trazaron una línea recta que va desde saturación de agua crítica, toca la curva en un punto y sigue hasta flujo fraccional igual 1. Ok, identificar el punto tangente y leer los valores de flujo fraccional al frente y saturación de agua al frente. Fíjense que una vez que la recta toca, es tangente con la curva, entonces pueden leer el valor de saturación de agua al frente y el valor de flujo fraccional al frente. Calcular la pendiente de la tangente a través de esta ecuación. Ya ustedes van a tener saturación de agua al frente y van a tener flujo fraccional al frente, y la saturación de agua crítica ya la tienen. Calcular la distancia recorrida desde el pozo de inyección mediante la ecuación. Estos valores normalmente se dan, y esto que está aquí es el valor que les da esta ecuación. Si ustedes ven esta ecuación, lo que es la ecuación de pendiente que ustedes vieron en cálculo 1, algunos lo habrían visto inclusive en 8º grado o 2º año de bachillerato, donde m es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Es la misma ecuación, simplemente que con los valores aplicados al yacimiento. Luego se escogen varios valores de saturación de agua mayores a la saturación de agua al frente, y se determina la pendiente de la tangente para cada uno. ¿Okay? Se vuelve a repetir el procedimiento. Yo sé que ya ahorita se vuelve un poco más complejo, pero ya lo vamos a ver. Se calcula la distancia para cada saturación, se vuelve a repetir esta misma ecuación para cada uno de los valores, y se grafican los resultados obtenidos en el paso anterior. Se repite para otros tiempos, ¿ok? Normalmente se hace para 2 o 3 tiempos. Tenemos entonces este ejemplo de cálculo de avance frontal. Vamos a dejarlo para el último video, que sería el 5º. Vamos a detener aquí.